Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 1. In the Beginning. 38. Nota del autor. Si quieres, puedes consultar los capítulos complementarios para obtener información adicional. No es imprescindible, pero está ahí. Puedes leerlos después de este capítulo. Técnicamente, revelan algo que descubrirás en unos 30 segundos y que lo disfrutes. En medio de un bosque apartado, los animales vagaban, los pájaros trinaban y los ríos fluían. Este bosque en particular rebosaba de vida y fertilidad, tanto que se construyó un asentamiento humano justo al lado. Pero, sin que la mayoría de los humanos lo supiera, portaban y producían energía maldita. Lo que significa, por supuesto, que un espíritu maldito debería aparecer en un abrir y cerrar de ojos. Y así fue, se crearon muchos espíritus malditos. Las legendarias cabezas de mosca. Sin embargo, los humanos tenían una leyenda popular sobre un monstruo en el bosque que se tragaba a la gente. Esto dio lugar a la creación de un espíritu maldito. El espíritu maldito. Snorlax. 6. Espera, no, todavía no. El espíritu maldito. Munchlax. 36. Sí. Con una estatura de apenas 68 centímetros, corría alegremente. Acababa de nacer y se movía con una alegría desbordante, como si no le importara nada en el mundo. 10. El Munchlax es una criatura pequeña, redonda y de color verde azulado con una mancha color crema en el pecho que se asemeja a un babero. Su cabeza redonda es de color verde azulado en la parte superior y crema en la inferior. Tiene ojos grandes y redondos, y orejas puntiagudas igualmente grandes. 2 dientes puntiagudos sobresaldrían de su boca, incluso cuando estuviera cerrada. Con 5 garras en lugar de dedos y pies color crema con 3 dedos con garras, podía recolectar cualquier alimento que deseara. Cubierto de pelo, es bastante adorable, y el pelaje cerca de la parte inferior de un Munchlax se asemeja a una túnica. 5. Después de que este pequeño Munchlax corriera desbocado con una energía maldita que emanaba como si fuera tan fácil como respirar, varios espíritus malditos parecieron percatarse de ello. Varias abominaciones voladoras avanzaron sigilosamente, con cautela. 3. En cuanto alguien se acercaba, el Munchlax se abalanzaba sobre él con una oleada de energía maldita y simplemente lo engullía entero. 2. Los demás no tardaron en seguir su ejemplo, ya que se los comió a todos con gusto. Mientras digiere los espíritus, se puede observar que la energía maldita del propio Munchlax se intensificaba, haciéndose más fuerte con cada masticación. 13. Entonces el Munchlax encontró un árbol bonito y alto y se sentó a su lado, quedándose dormido con la barriga llena. Tuvo un sueño muy bonito en el que estaba sentado sobre una pila infinita de manzanas que saltaban solas a su boca. Realmente, podría llamarse felicidad. 2. Al despertar de nuevo, su estómago rugió ruidosamente. Entonces Munchlax saltó de nuevo, alzó los brazos formando una T y corrió libremente por el bosque, hacia la señal de energía maldita más cercana que pudo encontrar. 11. Tras 8 minutos corriendo, se topó con un afloramiento rocoso donde yacía otro espíritu maldito. Era bastante pequeño y se parecía a un pájaro de Yeme. Sus alas eran coriáceas y delgadas, su cuerpo era regordete y abultado, y sus pies afilados como navajas. También tenía buena pinta. Y así, sin perder tiempo, Munchlax saltó, aterrizando justo encima de él, y se aferró a sus patas con la boca. Sus manos rechonchas agarraron el cuerpo y lo sujetaron mientras lo masticaba. El pájaro chilló y lo golpeó con sus alas. El Munchlax siguió comiendo. 2. Tras 5 minutos comiendo lentamente el Munchlax, eructó, se sentó contra las rocas y volvió a dormirse. Despertó y comenzó a probar la energía maldita y su flujo a través de su cuerpo. Le resultó reconfortante y le hizo chillar de emoción. Hasta que volvió el hambre. Sacudió la cabeza y comenzó a correr de nuevo. Tras detenerse, miró hacia un árbol y vio un espíritu maldito sentado en una rama. Era una ardilla grande con brazos alargados y piernas increíblemente delgadas. 2. Sin embargo, poseía una mayor cantidad de energía maldita. El Munchlax saltó tan alto como pudo y se aferró a la corteza, sujetándola como un koala. 3. Continuó ascendiendo lentamente hasta llegar a la rama donde estaba sentada la ardilla. La ardilla observaba atentamente, pero se quedó quieta.
Las maldiciones más débiles tienden a agruparse, por lo que creyó que funcionarían juntas. Pero una vez que el Munchlax logró afianzarse, saltó inmediatamente y se colocó a horcajada sobre la ardilla antes de meterle la cabeza en la boca y arrancársela de un mordisco. 7. La sangre púrpura salió disparada mientras el cuerpo intentaba reformarse, pero Munchlax se tragó el resto por completo antes de que pudiera hacerlo. 3. Fue una comida estupenda. Pero, ¿qué viene después de la comida? Una siesta, por supuesto. Y así se quedó tumbado en el árbol, aferrándose con fuerza a la rama y dejándose llevar por el sueño. 8. Se despertó con picazón en la cabeza. Era como si estuviera a punto de tener una revelación. Sin embargo, el hambre tiene prioridad, así que bajó corriendo hacia el río. El agua no hacía ruido, estaba tranquila, pero una energía maldita se filtraba ligeramente desde una parte justo delante. Munchlax nunca había visto agua antes, así que se quedó en la orilla en silencio y observó cómo fluía el agua. Permaneció así durante 20 segundos antes de agacharse y extender lentamente la mano. El agua fría le empapó el pelaje, y no le resultó agradable. Instintivamente retiró la mano y se concentró en los residuos de energía maldita que había en su interior. El arroyo descendía por él. Algo había dentro. Munchlax bajó corriendo sin importarle nada, salpicando su entorno con su mano mojada mientras rebotaba. El río se fue haciendo cada vez más grande hasta convertirse en un estanque. Dentro del estanque, una energía maldita parpadeaba. Las nubes se habían disipado y el sol brillaba con fuerza. A Munchlax no le gustaba mucho el agua, pero aún así se lanzó de cabeza y agarró un pez grande y viscoso. Los colmillos sobresalían cuando Munchlax emergió del agua con él en la mano e intentó morder a Munchlax. Sin embargo, fue mordido primero. De un solo bocado, Munchlax consumió la mitad de su cuerpo. Ni siquiera masticó antes de engullir el resto. 6. Un par de maldiciones menores se quedaron demasiado cerca de Munchlax y fueron capturadas rápidamente. Se los comieron antes incluso de que se dieran cuenta de que estaban fuera del agua. Munchlax volvió a la orilla vadeando y encontró un pequeño montón de rocas que recogió entre sus brazos. Luego, se acercó a un árbol torcido cuyas raíces dejaban ver un pequeño hueco donde tumbarse y se metió dentro. Colocó las piedras en la entrada y tuvo que remover un poco de tierra con las patas antes de acurrucarse y quedarse dormido. Mientras dormía, su energía maldita se expandió por todo su cuerpo, llenándolo de luz a medida que una esfera de energía pura se condensaba a su alrededor. Entonces, en un instante, desapareció y lo que quedó allí ya no era un Munchlax. Se oyó un leve ronquido mientras se formaba una gran burbuja de mocos en su fosa nasal izquierda. Nota del autor. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? 99 más es un Snorlax mío, por si no lo habías adivinado. Opiniones de los creadores. Dylan esta idea me golpeó como un camión, y puede que haya encontrado diamantes y comentario 18 comentarios. Votar queda uno. Chapter 2. Evolution. Mucho tiempo después. 8. El espíritu maldito. Munchlax, ahora es el espíritu maldito. Snorlax. 17. Su barriga regordeta permaneció en el pequeño hueco donde una vez estuvo Munchlax, su cabeza sobresalía por la parte trasera del árbol y sus pies y brazos hacían lo mismo. Estaba tendido en posición de estrella y el árbol había sido empujado hacia arriba con fuerza debido a su enorme tamaño. Verás, un Snorlax es un animal enorme, bípedo, de color azul verdoso oscuro, con la cara, el vientre y las patas de color crema. Sus brazos y pies son muy pequeños en comparación con su vientre. Su cabeza es grande, con 2 orejas pequeñas y puntiagudas y otros 2 dientes que sobresalen de su mandíbula inferior. Sus pies son redondos con 3 garras y sus brazos tienen solo 5 garras en cada mano. Con una asombrosa altura de 3,58 metros, 11,9, pesa 2050,3 libras. 19. Se incorporó, arrancando el árbol del suelo con su enorme masa mientras este se desplomaba al piso con un golpe seco. Lo rodeaban pequeñas maldiciones arraigadas. Se arrastraron por el suelo y se sentaron junto al Snorlax, en paz. Sin embargo, el estómago de Snorlax rugió y se agachó, colocando las pequeñas maldiciones en su boca, una por una. Tras el festín, se levantó y se alejó del estanque. A lo lejos, podía sentir una gran presencia de energía maldita descontrolada. Se dirigió hacia allí pesadamente y lentamente. Al encontrar un claro, vio un gran espíritu maldito de color blanco, con líneas negras que le recorrían el cuerpo. Su cabeza parecía un casco y 2 ramas sobresalían de su rostro. Su brazo izquierdo era completamente negro y tenía una gran flor en el hombro izquierdo.
8. El otro brazo era completamente blanco y no tenía ninguna flor adornando su hombro. El espíritu, Anami, se giró para ver al gigante corpulento. Snorlax desprendía un aura tranquilizadora para los espíritus malditos, pero esto no ocurría de la misma manera con los humanos. 3. Se dirigió lentamente hacia Anami antes de descansar justo a su lado. Anami levantó la vista y vio a un Snorlax feliz y sonriente. 5. Pero en cuanto Anami apartó la mirada, Snorlax abrió la mandíbula de par en par. Su boca abierta se cerró sobre la cabeza de Anami y tiró con todas sus fuerzas. 10. Una energía maldita estalló cuando Anami intentó contraatacar, pero ya era demasiado tarde. 1. La cabeza de Anami se desprendió por completo y Snorlax se la tragó de un bocado antes de meterse el resto en la boca. 22. Eructó ruidosamente y se tumbó. El sol brillaba sobre él cálidamente y lo arrulló hasta quedar profundamente dormido. Punto de vista de un hechicero desconocido. 21. Un hechicero había oído hablar de una leyenda local relacionada con el bosque cercano. Al parecer, allí vivía una bestia que se alimentaba de cualquier cosa que cayera en sus manos. El hechicero había comprendido que esto significaba que probablemente habría una maldición, pero no creía que llegaría a tal extremo. Mientras estaba en el bosque, creyó haber encontrado la fuente. Creía que el origen de todo era una maldición nacida del miedo a los desastres naturales terrestres, hasta que lo vio. Una enorme y torpe bestia que lo aterrorizó hasta lo más profundo de su ser apareció en el claro. La gigantesca criatura desprendía un aura aplastante que hacía que la maldición del desastre pareciera insignificante en comparación. Nunca antes había sentido tal presión. Lo paralizó y lo obligó a observar la caza. 1. La bestia simplemente se sentó junto a la maldición y le arrancó la cabeza de cuajo en segundos. La maldición ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Y sin embargo, el hechicero había visto ese pozo sin fondo, al que erróneamente llamaba boca. Era algo completamente distinto, tal vez creado a partir de un miedo universal. Y entonces se sentó, lanzó un grito de guerra escalofriante y se quedó dormido. Ronca fuerte y horriblemente. Cada respiración se sentía como un peso sobre el alma. Cada resoplido se sentía como si el infierno hubiera abierto sus puertas. 6. El hechicero estaba ahora cubierto de sudor y se llevó ambas manos a la frente. 5. Sus toscas puntadas casi se habían deshecho debido al sudor y los temblores que acababa de sufrir. 14. Se alejó lentamente al notar que espíritus malditos de menor rango se congregaban alrededor del gigante dormido, algunos incluso descansando sobre su vientre. 2. Bueno, puedo trabajar con esto, lo pronunció antes de escabullirse de vuelta hacia el asentamiento. Sin que el dormido Snorlax lo supiera, aquel hechicero apareció muchas veces más, documentando y experimentando en cada ocasión con las numerosas maldiciones del sueño que rodeaban a Snorlax. Esto le ayudó mucho en su investigación, ya que encontrar maldiciones con las que experimentar sin consecuencias era bastante difícil. Los experimentos en sí mismos tenían altas tasas de mortalidad, pero cuando Snorlax estaba involucrado, simplemente no paraban de aparecer. Fue verdaderamente un regalo caído del cielo. Esto continuó durante muchos años. El hechicero tuvo cuidado de no matar a muchas maldiciones. Necesitaba una distracción para que no lo mataran si la criatura despertaba repentinamente. En realidad, Snorlax estaba teniendo un sueño agradable. Todo comenzó como una pesadilla en la que no dejaba de ser atacado y no podía dormir. Los atacantes entonces idearon un arma para destruirlo por completo, y no se trataba de una dieta. Todos sus adversarios desataron un ataque compuesto de energía positiva, pero entonces Snorlax despertó. Encontró su técnica maldita en lo más profundo de su ser. 8. Y así fue, los atacantes fueron derrotados y Snorlax encontró la paz. En cierto modo, era una paz aún mejor porque ahora sabía lo que sería pasar sin descanso. Eso hizo que su sueño fuera aún más placentero. Tras un largo rato, volvió a despertar. Soltó un bramido ensordecedor que asustó a todos los pájaros cercanos y miró a su alrededor. Decenas y decenas de pequeñas maldiciones estaban esparcidas a su alrededor, así que se tumbó boca abajo y las recogió todas con la boca. Pero entonces se percató de una criatura más grande, una que se mantenía alejada del grupo. Se parecía a un ciervo grande, pero sus ojos eran carmesí y su pelaje de color verde oscuro. 3. Snorlax decidió levantarse y caminar hacia el ciervo. Pero siguió siendo inteligente, intentó huir, pero sintió una presencia aplastante detrás. Snorlax activó instantáneamente su energía maldita y se movió a velocidades que un animal de su calibre no debería ser capaz de imaginar. 16. Él mordió. Opiniones de los creadores. Dylan por cierto, come Mahoraga.
Sin diferencia, L más ratio. Aplausos fáciles, victorias fáciles. Comentario 9 comentarios. Votar queda 1 Chapter 3. Snorlax. 7. Mientras Snorlax masticaba a su presa, sus ojos se desviaron hacia otra señal de energía maldita que no estaba lejos de él. A primera vista parecía que había mucha energía maldita, así que debería estar rico. Pero esto era un error. La energía maldita de ese ser en particular era tan horrible y retorcida que Snorlax ni siquiera quería comérselo. Sin embargo, la energía maldita también resulta reconfortante. Así que Snorlax decidió comprobarlo por sí mismo. Snorlax se dio la vuelta y vio a un humano. Era bastante pequeño comparado con Snorlax, pero tenía el pelo largo y negro y un rostro poco agraciado. Lo más llamativo era que tenía puntos de sutura toscos en la cabeza, probablemente hechos con materiales endebles y sin la pericia de un experto. 6. El humano es un hechicero, incluso Snorlax podría darse cuenta considerando la cantidad de energía maldita que posee. Pero entonces el hechicero hizo algo extraño, a pesar de estar siendo observado fijamente por un ser de pura destrucción, agitó la mano. Snorlax dio un par de pasos hacia adelante hasta colocarse justo a su lado y puso una mano en su pecho mientras bajaba la mirada. Snorlax. Para Snorlax fue un saludo. Estaba interesado en ese hechicero. Así que eres capaz de hablar, qué maravilla. Snorlax. Dijo de nuevo antes de dejarse caer al suelo. Esta vez no se contuvo al hablar, lo que provocó que el cabello del hechicero se erizara y tuviera que sujetarse la cabeza para que no se le resbalara. 4. ¿Ese es tu nombre? Snorlax se balanceaba de un lado a otro con entusiasmo. Veo. Entonces Snorlax le hizo señas para que se acercara y se frotó la barriga. Oh. El hechicero se acercó mientras Snorlax contemplaba la posibilidad de comérselo. Pero entonces el hechicero le frotó la barriga y le dio un abrazo. Snorlax. Dijo Snorlax con alegría. El hechicero soltó una risita. Sí, hola Snorlax. Entonces Snorlax se deslizó sobre su espalda y se tumbó. El hechicero seguía pegado a su vientre y terminó sentado encima de él. ¿Te vas a dormir? Bueno, recuerda bien mi nombre. Soy Akuji Kurokami. 8. Snorlax cerró los ojos y se quedó dormido. Punto de vista de Akuji. Parecía que la bestia había despertado. Lo había perdido por poco, pero logró encontrarlo no muy lejos, devorando con facilidad un espíritu maldito de grado 2. Aquel ser había utilizado la energía maldita con tanta fluidez que incluso superó sus refinados niveles de flujo de energía maldita. Entonces, el ambiente cambió. Se dio la vuelta y lo miró fijamente. El hechicero notó que era curioso y probó suerte. Será mejor que estés preparado para correr. Extendió una mano y saludó con la mano. La bestia ladeó la cabeza lo mejor que pudo, si es que tenía cuello, y se dirigió pesadamente hacia él. 2. Justo antes de que un par de pasos más aplastaran al hechicero, se detuvo. Se llevó una mano al pecho. Snorlax. El corazón del hechicero latía con fuerza. ¿Es capaz de hablar? Debe ser por su nivel de energía maldita. Así que eres capaz de hablar, qué maravilla. Snorlax. El ser se dejó caer con un estruendoso golpe. Debe haber una razón por la que solo dice eso. ¿Ese es tu nombre? El Snorlax se balanceaba de un lado a otro. Parecía que el hechicero tenía razón. Veo. Entonces Snorlax le hizo señas para que se acercara y se frotó la barriga. Oh. Este espíritu maldito se volvía cada vez más extraño. ¿Podría ser parte de su técnica maldita? ¿O tal vez, un voto vinculante? Akuji dio un paso al frente y colocó una mano sobre el vientre de Snorlax. Qué suave. Apóstrofo 2 se acercó sigilosamente y abrazó a Snorlax. Snorlax. El tono de su voz había cambiado. Maravilloso. ¿Qué clase de ser es este? No pudo evitar que una risita escapara de sus labios. Sí, hola Snorlax. El suelo cedió y Akuji se aferró con todas sus fuerzas mientras el Snorlax se inclinaba hacia atrás y se desplomaba en el suelo. Akuji se apoyó sobre su vientre, colocándose en posición vertical. Se dio cuenta de que Snorlax parecía bastante contento. ¿Te vas a dormir? Bueno, recuerda bien mi nombre. Soy Akuji Kurokami. Snorlax cerró los ojos con languidez y se quedó dormido. Akuji dejó que una sonrisa se dibujara en su rostro. Me pregunto de qué será capaz este ser y saltó desde el vientre y notó una pequeña maldición, prácticamente inexistente, que se deslizaba hacia el gigante dormido. ¿Podría ser? ¿Su técnica maldita consiste en reunir otras maldiciones? 7. Akuji reflexionó por un segundo. Esto requiere más investigación.
Increíble, murmuró Akuji con asombro. Años de investigación lo habían llevado a una nueva formulación de la energía maldita. 4 siguió siendo negativo, pero creció de forma incontrolable. En lugar de seguir la corriente, una vez que se canalizaba la energía misteriosa, esta ascendía. La energía era limitada en el sentido de que desaparecía rápidamente y parecía inestable. Experimentos posteriores con maldiciones de grado 4 demostraron que se trataba de una mutación letal. Los rasgos comunes mostraban protuberancias bulbosas e hinchazones. Sin embargo, algunas maldiciones con mayor producción de energía crecían antes de estallar, y su energía maldita parecía resurgir brevemente, muchas veces más fuerte que antes. La basata idea surgió cuando Akuji notó que el Snorlax liberaba una pequeña cantidad de energía, casi insignificante. Fue esta cantidad la que acumuló las maldiciones y, por lo tanto, probablemente no se trataba de una técnica, sino de una mutación por la que había pasado la maldición. En aquel entonces, la definición y el término radiación aún se desconocían. Los humanos no estaban lo suficientemente avanzados como para conocerla, por lo que Akuji continuó experimentando sin ser consciente de los efectos secundarios. 6 pasaron más años y Akuji descubrió que las maldiciones de mayor grado podían conservar una pequeña cantidad sin hacerse añicos, aunque la energía desaparecía después de un par de minutos. Como era la fuente, no quiso probarlo en Snorlax, ya que podría no haber otro que genere esta energía. Sin que Akuji lo supiera, estaba desarrollando cáncer de piel debido a la enorme cantidad de experimentos que realizaba. 3 pasaron más años sin que Snorlax despertara, y Akuji tuvo que encontrar otro cuerpo, ya que el suyo estaba muriendo. 4 había notado el cáncer de piel y sus efectos, pero se negaba a dejar de experimentar. Ese día, uno de los habitantes del asentamiento cercano desapareció y nunca más se supo de él. 6 Snorlax seguía dormido, pero en su sueño notó la energía inestable. Tenía muy buena pinta. 1 Opiniones de los creadores Dylan espero que la gente sepa de dónde quiero llegar con esto. Comentarios 7 comentarios. Votar queda 1 Chapter 4. A simple flute 1 Snorlax despertó, pero no porque tuviera hambre. Percibió una energía familiar, pero a la vez extraña. Y mucho de ello. Al mirar a su alrededor, vio a un extraño. Su modo defensivo se activó hasta que notó su familiar energía maldita. Tras examinarlo detenidamente, Snorlax rodó hacia él antes de detenerse justo delante de su cara y mirarlo fijamente a los ojos. Uno notó aquellas puntadas familiares y se relajó, interrumpiendo su flujo de energía maldita y sonriendo. Snorlax, hola de nuevo. A Snorlax ya no le importaba nada, rodó y aplastó a varios espíritus malditos en su furia antes de comerse al resto. Sin embargo, solo eran maldiciones de grado 4. No había dormido el tiempo suficiente como para acumular maldiciones de grado superior. O Akuji había matado a todos los que estaban cerca. Snorlax se incorporó y se dirigió de nuevo hacia Akuji con su peculiar andar. De un solo lametón, le lamió todo el pecho a Akuji y le quitó toda la energía inestable. Tras sorber, se lamió los labios y se puso en cuclillas, escudriñando en busca de maldiciones cercanas. Akuji se percató de esto y sacó una pequeña bola de madera hueca por dentro. Snorlax, prueba esto. Dicho esto, arrojó la pelota al suelo junto a Snorlax y esta explotó. 3 El polvo se asentó, revelando una pequeña criatura delgada con rostro humano, cuyas extremidades se enroscaban de forma antinatural alrededor del cuerpo y se movía como un gusano. Una larga melena negra la cubría desde la cabeza hasta la cintura. Era una maldición de grado 2. Esta es una herramienta maldita, puede albergar una maldición en su interior. Desafortunadamente, solo se puede usar una vez. 3 Snorlax miró la maldición, la recogió y la inspeccionó. Sus reservas parecían muy dulces, así que se lo metió directamente en la garganta sin decir palabra. Se dio unas palmaditas en la barriga, eructó ruidosamente y miró a Akuji. Ya no tengo más. Snorlax. Es algo que solo ocurre una vez, y ya está. Snorlax hizo un puchero antes de volver a tumbarse con tristeza. Tras 10 minutos sin hacer nada, Snorlax se puso de pie una vez más. Quería encontrar un nuevo sitio para dormir, preferiblemente un sendero o un puente muy transitado. Uno era un pensamiento extraño, pero le resultaba natural. Ni siquiera sabía lo que era un puente y, sin embargo, anhelaba tener uno. 19 miró hacia una zona particularmente montañosa del bosque y caminó en esa dirección. Akuji lo seguía de cerca y observaba cómo Snorlax absorbía sin esfuerzo maldiciones desde agujeros en el suelo hasta árboles muy altos con total facilidad.
Sin embargo, los dos se toparon con un sendero en medio del bosque que era muy transitado. Se podían ver múltiples huellas que iban y venían, hasta que quedaron aplastadas bajo el peso de Snorlax cuando se tumbó para echarse una siesta. Akuji observaba con exasperación cómo Snorlax dormía plácidamente, sin ninguna preocupación en el mundo. Mientras Akuji esperaba, reflexionaba sobre cómo Snorlax había descubierto su identidad después del intercambio de cuerpos. Las costuras similares podrían ser una pista, pero él supuso que, de haber podido, lo habrían devorado antes incluso de darse cuenta. Tal vez tenga que ver con mi técnica. ¿Deja algún residuo o una sensación familiar? Puede que esté subestimando la inteligencia de Snorlax, claramente entiende lo que estoy diciendo. Snorlax era, sin duda, un ser complejo. 1. Tras una semana durmiendo en el camino, Akuji despertó a Snorlax. Akuji había fabricado una flauta larga y delgada hecha de hueso. Tras reproducirlo e infundirle energía maldita, Snorlax se despertó debido al sonido. Interesante. Ni siquiera los terremotos habían despertado a Snorlax, pero una pequeña flauta sí lo hizo. Uno teniendo en cuenta la interacción inusual de Snorlax con la energía maldita, debe deberse a eso. Sin embargo, un efecto secundario fue que Snorlax parecía bastante enfadado, al menos hasta que se percató de que Akuji estaba allí de pie. Tras mirar a su alrededor con cautela, Snorlax se levantó una vez más y siguió ascendiendo hacia la parte montañosa del bosque. Una vez que el cielo se cubrió de nubes, Snorlax encontró una gran cueva en la que entró con su peculiar andar. Dentro de la cueva había una señal de energía maldita bastante grande y, tras una inspección más detallada, descubrió la maldición. En la oscuridad era difícil ver, pero la maldición tenía la forma de un gran oso carmesí con garras afiladas y un aspecto particularmente rudo. Se negó a compartir su cueva mientras se abalanzaba sobre Snorlax, intentando arañarle el vientre. No fue muy efectivo. Snorlax agarró con calma la cabeza del oso, una energía maldita se arremolinaba mientras la aplastaba entre sus manos y devoraba los restos ruidosamente. 7 Akuji permaneció fuera de la cueva y solo escuchó los sonidos de desgarros y mordiscos que resonaban por toda la cueva. La lluvia comenzó cuando entró y vio a Snorlax dormido una vez más. ¿Acaso Snorlax posee alguna técnica maldita? ¿O es que ni siquiera las maldiciones de grado 2 merecen su uso? 5 Akuji quería marcharse, pero no pudo debido a la lluvia. Fue una noche larga. Snorlax tuvo un sueño. Una energía maldita, sabrosa pero inestable, lo atormentaba. Mientras comía y comía y comía, sentía cambios en todo su cuerpo hasta que, de repente, todo se detuvo. Delante de él había 3 vallas. La primera valla era amarilla con manchas naranjas, tenía forma de nabo pero con una protuberancia en la parte superior de donde brotaba una especie de hoja verde. Al comerla, Snorlax sintió como si su salud se hubiera revitalizado. 3 La segunda valla era pequeña y esférica, de sabor dulce y cáscara dura. Además, tenía unas pequeñas cápsulas verdes parecidas a pajitas que sobresalían de su parte superior. La tercera valla era pequeña, de color rosa rojizo y con forma de pera. Tras comerla, la defensa de Snorlax se fortaleció durante unos 5 minutos antes de desaparecer. Al principio tenía un sabor suave y amargo, pero después de dejarla en la boca un rato, se volvió dulce. Tras esos pequeños bocados, la conciencia de Snorlax volvió a sumergirse en un sueño sin sueños. Desde fuera, Snorlax simplemente rozó sus brazos contra el suelo, de un lado a otro, antes de detenerse y deslizar su cabeza aún más hacia el suelo. Punto de vista de Akuji. Akuji regresó a la cueva. Le resultó algo más difícil experimentar ya que allí estaba muy oscuro, por lo que tuvo que llevar una antorcha encendida. Se movió. Opiniones de los creadores Dylan de sí, construyendo el lore. Comentario 9 comentarios. Votar queda 1 Chapter 5. Politics 5 Snorlax durmió mucho y bien, y cuando despertó estaba solo. Akuji no estaba por ninguna parte, ni siquiera quedaba un solo rastro. Parecía que hacía mucho tiempo que no se le veía. En un rincón de la cueva se amontonaba una gran cantidad de varillas de madera carbonizadas, pero Snorlax las ignoró. Al mirar hacia el techo, se veían cientos de pequeños murciélagos. Pero no eran murciélagos normales, eran maldiciones. Uno con forma de murciélago pero con diferentes tamaños y deformidades, todos tenían grandes ojos rojos y dientes afilados y angulares. 8 Snorlax no intentó alcanzarlos, simplemente abrió la boca e inhaló. La fuerza pura los atrajo en masa, ni uno solo escapó. Sin embargo, había una sola, grande y blanca, en el suelo.
Su piel pálida brillaba en la cueva y tenía ojos de un rojo intenso. Era ligeramente humanoide, con grandes alas delgadas que no deberían ser capaces de volar y extremos óseos con forma de mazas. Snorlax extendió la mano hacia adelante y arrancó un ala de un solo tirón. Esto hace que se despierte y chille, tratando de escapar. Pero cuando giró hacia la salida, Snorlax ya estaba allí. Apretó la boca con fuerza y, con los brazos, profirió la maldición lentamente. Bastante delicioso. Snorlax vio a un par de rezagados y se deshizo rápidamente de ellos antes de adentrarse en la cueva y volver a dormirse. El sonido de una flauta despertó a Snorlax temprano. Bañada por la luz del sol, se encontraba la familiar energía maldita de Akuji. Snorlax caminó lentamente hacia él. Snorlax. No te importaría si usara tu poder, ¿verdad? Snorlax. Snorlax se sentó. Tenemos una rebelión que llevar a buen término. Snorlax. Akuji vestía una armadura de cuero que le envolvía el cuerpo y se sujetaba bajo el brazo derecho. Llevaba pequeñas sombreras y un casco acanalado en forma de cuenco. Llevaba una ligera mascarilla que le cubría la parte inferior del rostro. Snorlax los siguió porque le habían prometido un festín. Viajaron durante semanas, y en el camino Snorlax descansó mucho y fue arrastrado durante gran parte del trayecto. Sin embargo, también impidió que cualquier maldición atacara. Habían llegado al campo de batalla a tiempo. Los rebeldes planeaban derrotar al ejército enemigo y rodear el palacio donde vivía Togashi Masachika. Cabe señalar que en la parte delantera de ambos lados había más personas con mayor energía maldita que en las filas centrales o traseras. Cuando Snorlax se adentró pesadamente en el campo de batalla, Akuji ya había señalado a los enemigos y les había dicho que comieran tantos como quisieran. Akuji se abrió paso hasta el frente del bando al que estaba ayudando y habló con su líder cuando una explosión masiva sacudió el lado izquierdo de las filas enemigas. Mientras tanto, Snorlax se había estado comiendo a los soldados uno por uno, sin la menor preocupación. Hasta que uno lo vio en persona. Estaba a punto de gritar, así que Snorlax pisoteó el suelo con todas sus fuerzas varias veces, haciendo que el polvo se levantara en el aire. Atrapando con la boca a varios soldados que se elevaban en el aire, se tumbó sobre el ejército que comenzaba a huir aterrorizado, aplastando a varios enemigos. Luego rodó. 5 debajo de él yacían soldados aplastados mientras rodaba entre las filas. Para entonces, el ejército y Akuji ya habían comenzado su ataque. Esto significaba que los hechiceros enemigos no podían darse la vuelta y atacar a Snorlax, ya que tenían que luchar contra todo un ejército. Y así, Snorlax rodaba, agarrando ocasionalmente a un soldado y metiéndoselo en la boca, aplastando todo lo que estaba a su alcance. Snorlax. Gruñó. Todo el ejército enemigo se derrumbó debido a la amenaza invisible, lo que permitió a los aliados avanzar fácilmente. Tras 5 minutos, Snorlax sintió que la recompensa ya no era suficiente y cayó en un sueño profundo. Lo que él no podía saber era que sería alabado como un agente de Dios enviado para apoyar su santa rebelión. No es que le importe, estaba profundamente dormido. Punto de vista de Akuji. Tras dejar a Snorlax a su aire, corrió hacia los generales y líderes de la rebelión. Rengo y Rensei. Rengo fue quien lo vio acercarse primero. Fujiwara, suponía que no ibas a aparecer. Los demás recurrieron a Rakuji, a quien conocían como Fujiwara. Rensei menospreciaba a Fujiwara. TSK. No puedo creer que lo hayas elegido a él precisamente como fuente de información. Rengo colocó una mano delante de Fujiwara. Sin embargo, debiste haber traído a un aliado bastante peculiar para aparecer tan tarde. Fujiwara permaneció en calma. Por supuesto, solo les traeré lo mejor. Al fin y al cabo, una vez que ganemos esta batalla, obtendré un indulto total, lo cual, para mí, es una recompensa magnífica. No podría rechazarla. Una enorme oleada de energía maldita surgió entre las filas enemigas, provocando que los tres se prepararan instintivamente para la batalla. Fujiwara permaneció en calma. No hay de qué preocuparse, eso es lo que traje para ayudarnos. Se dio la vuelta y observó las columnas de polvo que se elevaban en la distancia. Yo diría que probablemente deberíamos atacar mientras están distraídos, ¿no? Los tres líderes miraron a Fujiwara con una sonrisa burlancia. Ataque. El ejército avanzó corriendo para combatir al enemigo. Fujiwara pasó corriendo junto a ellos, con su naginata, arma de asta, en mano, mientras apuñalaba a un hechicero distraído que miraba hacia atrás, al enorme Snorlax. Los demás hechiceros apretaron los dientes y tuvieron que apartar la mirada.
Su oponente estaba delante y detrás. Ambos igualmente poderosos. Su ejército se movilizó y atacó, 5 hechiceros retrocedieron para lidiar con la maldición. Fujiwara activó su técnica maldita, atenuando su presencia mientras se abría paso a través del ejército, atacando a los soldados mientras saltaba por encima y entre ellos. Alcanzó a un hechicero que se retiraba y le arrojó su naginata imbuida, atravesándole el corazón antes de saltar desde la cabeza de un soldado desprevenido, volar por encima del cadáver y agarrar la naginata una vez más. La naginata fue arrancada del cadáver mientras otro hechicero se giraba para ver cómo la hoja de Fujiwara se clavaba directamente en su corazón. 2 menos. Tras alzar la vista, se percató de que, de los 3 que quedaban, 2 habían dejado de correr y gritaban órdenes a los soldados para que se separaran. Ahora se encontraba frente a un claro bastante grande y sus oponentes. Eran 2 versos y 1. Opiniones de los creadores. Dylan puedes encontrar la hora actual, de este capítulo, a través de una investigación histórica, pero no te voy a decir cuál es, ja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 . Comentario 4 comentarios. Votar queda 1 chapter 6. Jujutsu Junpin 12 Fujiwara permanecía allí de pie, con la naginata en la mano, mirando fijamente a los 2 hechiceros que se oponían. Mi técnica maldita se llama presencia silenciosa, y reduce la capacidad de la gente para notarme. 3 en cuanto le oyeron decir técnica maldita, corrieron hacia adelante al unísono. Presencia silenciosa. Debido a su técnica maldita, Fujiwara parecía borroso para el de la izquierda, ya que lo enfocaba únicamente en ellos. El otro se mantuvo alerta y lanzó un golpe hacia abajo con su tachi, espada, pero Fujiwara simplemente lo esquivó mientras hacía girar su naginata y golpeaba con el extremo de madera al oponente desorientado, que había fallado por completo su propio golpe con su katana. El que portaba el tachi volvió a alzarse, pero Fujiwara había bajado su propia naginata justo cuando chocaban. Presencia silenciosa más inversión igual presencia emanante 4. El hombre de la katana que yacía en el suelo, mientras se levantaba, se tambaleó por un instante al sentir un aura imponente. La fuerza del hombre de la tachi flaqueó por un segundo, y Fujiwara le cortó la mejilla izquierda y saltó, dándole un rodillazo en la cara. La katana silbó detrás de él mientras su salto la esquivaba y, después de darle un rodillazo en la cara al hombre tachi, giró y clavó su naginata en la cara del hombre tachi. Pero la pelea se detuvo cuando el hombre del tachi soltó su tachi y detuvo el golpe con sus propias manos. Cayó al suelo y gritó cuando le atravesó la palma de la mano. El hombre de la katana intentó atacar a Fujiwara una vez más, pero su espada solo se incrustó en su hombrera, rozando apenas la carne. Al mismo tiempo, Fujiwara sintió la resistencia y soltó su naginata, agachándose para agarrar el tachi mientras sujetaba simultáneamente el brazo izquierdo del hombre de la katana. Sus dedos se aferraron al mango del tachi mientras se abalanzaba sobre el hombre de la katana, con la intención de clavarle el tachi en el corazón. Estaba a punto de clavar la espada cuando su hombro reaccionó con un dolor extremo al abrirse aún más la herida. La tachi cayó y solo atravesó las costillas del hombre mientras este veía la katana caer hacia él una vez más. Fujiwara saltó hacia atrás para esquivar la espada. Técnica maldita invertida. Observó cómo se le cerraba el hombro y se dio cuenta de que la herida era mucho más grande de lo que una katana podría causar. Es su técnica maldita. ¿Un doble impacto? ¿O un impacto desencadenado que puede detonarse? El hombre de tachi se puso de pie y arrancó la naginata de su mano, aullando de dolor. Ahora Fujiwara se enfrentaba a 2 oponentes heridos, pero no tenía ningún arma. El usuario de la katana moriría pronto, no estaba utilizando la técnica maldita invertida y el otro había perdido el uso de una mano. A lo lejos, pudo ver al último hechicero acercándose a Snorlax, que convenientemente había rodado en dirección opuesta a ellos. Al mirar a su alrededor, no vio armas caídas cerca ni armas en general, así que Fujiwara adoptó una postura defensiva y esperó a que atacaran. Los 2 corrieron hacia él y el usuario de tachi recuperó su tachi. La energía maldita del usuario de tachi se manifestó por un segundo y se lanzó hacia adelante. Fujiwara se apartó y trató de golpear al hombre de la katana, pero el usuario de tachi desapareció en una niebla gris y reapareció atacando su mano extendida. Empujando con fuerza su energía maldita, giró y la piel de su mano fue cortada al instante, pero su impulso lo siguió empujando mientras pateaba al hombre tachi en el pecho. La energía maldita llegó apenas un segundo después, pillando al usuario desprevenido y lanzándolo hacia atrás. Pies divergentes 3. La katana se abalanzó sobre Fujiwara y le atravesó el brazo herido por la mitad, pero sin cercenarlo. Técnica maldita invertida.
Apretó los dientes y se lanzó, pasando junto al usuario de la katana, hacia el usuario de la tachi y su naginata desechada. El usuario de Tachi intentó interceptarlo con una ráfaga usando su propia energía maldita como lanzador, pero su ataque fue demasiado alto. Fujiwara se deslizó por debajo del ataque y agarró su naginata antes de alzarla para interceptar la katana que caía. Tengo que terminar con esto rápido. Giró su agarre, haciendo que la naginata girara y cortando el agarre del hombre de la katana. Soltaron sus katanas y Fujiwara se levantó mientras giraba y bajaba la naginata hacia su cuello. Se incrustó profundamente e hizo que el usuario de la katana se desplomara. Estaba muerto, pero la naginata seguía clavada en su cuello. El usuario de Tachi se había recuperado y corrió hacia adelante, intentando derribarlo. Presencia silenciosa. Fue derribado, lo que permitió a Fujiwara soltarlo y pasar junto a la espada. Agarrando a su oponente por la espalda con los brazos, le dio un rodillazo en el estómago. Rodilla divergente 3. El primer golpe dejó sin aliento al usuario y el siguiente, cargado de energía maldita, se acumuló, obligándolo a soltar su espada. Fujiwara lo arrojó al suelo, agarró el tachi que había sido desechado y lo bajó. El ataque fue tan potente que el tachi se hizo añicos al impactar. Jadeando, Fujiwara alzó la vista hacia el cielo, empapado en sudor. Arrodillándose, usó ambas manos y tiró contra su pierna para recuperar la naginata. Entonces miró a Snorlax, que seguía en plena forma, pero notablemente más lento que antes. ¿Se está cansando? Para ser justos, pedirle a Snorlax que balancee tanta masa durante tanto tiempo ya es forzar demasiado las cosas. Fujiwara respiró hondo y corrió hacia él. El último hechicero no iba a entrar, sino que esperaba. Había notado que Snorlax se estaba cansando y decidió atacar solo cuando estuviera muy debilitado. Esperar. Fujiwara siguió corriendo y entonces se dio cuenta de que Snorlax se estaba preparando para irse a dormir. Frunció el ceño y se quitó el pesado casco antes de volcarse en las piernas y lanzarse hacia adelante. Snorlax se había quedado dormido y el hechicero avanzó sigilosamente mientras Fujiwara seguía a 5 pasos de distancia. Presencia emanante. El hechicero se sobresaltó y se giró cuando Fujiwara se abalanzó sobre él. Alzó su tachi para bloquear el ataque y se encontró con la punta afilada de la naginata. Fujiwara golpeó el suelo con los pies para frenar y canalizó más energía maldita hacia la naginata. El hechicero se deslizó hacia atrás y rebotó contra el vientre de Snorlax, lo que provocó que éste bajara los brazos para absorber el impacto. Rebotó de vuelta hacia Fujiwara, quien movió su naginata a un ángulo más elevado y ésta le atravesó el cuello. Fujiwara dejó caer la naginata con un golpe seco y un estrépito, y el cuerpo hizo lo mismo. Se acercó a Snorlax y se apoyó en él mientras observaba el campo de batalla. Más me vale obtener un indulto completo después de esto, ya no quedaban muchos enemigos y ningún hechicero con vida de su bando. Observó cómo el ejército rodeaba el palacio y esperaba afuera. Los generales entraron y no salieron durante 10 minutos antes de sacar la cabeza de Togashi Masachika y ensartarla en una lanza. 4 gritos de alivio y alegría resonaron a lo lejos. Snorlax permaneció dormido. Opiniones de los creadores. Dylan La primera guerra de Snorlax. Comentario 5 comentarios. Votar queda 1. Chapter 7. For the Glory of Snorlax. 18. Snorlax despertó una vez más con la flauta de Akuji. Parpadeando y frotándose los ojos, se incorporó y miró a su alrededor. Ver a Akuji frente a él le hizo recordar que necesitaba un nuevo hogar. Y así se levantó y se marchó, sin saber que había quedado registrado como una gran presencia divina que ayudó a liberar a los campesinos de la tiranía. 4. Vagaba. Caminó durante varios días, dejando atrás a Akuji y continuando por un camino instintivo en el que encontró muchas maldiciones. Una en particular era bastante molesta. Tenía un dominio incompleto que convirtió el terreno en un desierto. Debido a esto, hacía un calor insoportable y Snorlax tardó 5 minutos en encontrar al culpable antes de atacarlo a toda velocidad y tragárselo entero. 3. En algún momento acabó en la playa y contempló la calma del océano. También se percató de un pequeño pulpo rojo que se sentó a su lado. Olía delicioso, e incluso tenía un sabor dulce. 14. Siguió su camino, no durmiendo sino vagando. A estas alturas, Snorlax llevaba semanas sin dormir. Quería un buen sitio para descansar, pero no lo encontraba. 6 días después se topó con un bosque y, en su interior, había un gran claro con un estanque y un amplio espacio abierto. Sentado contra un gran árbol, cerró los ojos y sintió el sol sobre él. Él durmió. Y lo hizo durante mucho tiempo. Al despertar, vio un gran zorro blanco de 3 colas tendido a su lado.
2 intentó tocarlo, pero este huyó despavorido. Snorlax. Sonrió ampliamente y lo saludó con la mano. El zorro se acercó lentamente y se sentó junto al Snorlax una vez más. Sus reservas de energía maldita eran bastante altas y, al mirar a su alrededor, Snorlax no vio otros espíritus. Por lo tanto, concluyó que el zorro se había comido toda su presa. No pudo soportarlo, así que acarició al zorro antes de cerrar el puño y metérselo en la boca, mordiéndole la mitad delantera, eructando y luego comiéndose el resto. 24. Una vez hecho esto, se levantó y avanzó de nuevo, adentrándose aún más en el interior. Al mirar a su alrededor, notó que los humanos estaban mucho más avanzados de lo que había visto la última vez. Tras caminar durante 12 días, encontró un bonito arroyo y se tumbó junto a él, volviendo a quedarse dormido. Se despertó. Esta siesta había sido mucho más larga que las anteriores. Su siesta más larga hasta el momento. 2. Al despertar, notó que su pie izquierdo estaba cubierto de musgo y, después de quitárselo, se disolvió en ceniza negra y flotó hacia arriba antes de disolverse por completo. 4. A Snorlax no le pareció gran cosa. Estaba cubierto de todo tipo de criaturas y se puso manos a la obra. Comió durante 3 horas seguidas, esa era la cantidad de espíritus malditos que habían aparecido, y justo cuando estaba terminando, vio aparecer a un hombre de mediana edad avanzada. Su rostro era cincelado y afilado, con cabello negro corto en la parte superior de la cabeza y un pequeño bigote sobre la boca. Tenía puntos de sutura en la cabeza. 6. Sonrió ampliamente. No eres muy difícil de encontrar, Snorlax. Era Akuji. Por fin se habían reencontrado. Snorlax. Saltó más cerca y le dio una palmadita en la cabeza a Akuji. Sí, está bien, está bien. Hola a ti también. Se sentó y sacó un saco tosco. Este cuerpo se llama Noritoshi Kamo. 5. Snorlax. No, no necesitas recordar ese nombre. Mira, últimamente me llaman Kenjaku, y ese no es el nombre de mi cuerpo, sino de mi alma. Ahora mi ser se llama así que asegúrate de recordarlo. Snorlax asintió. Ah. Me desvié del tema, pero bueno, la cuestión es que somos como una familia, ¿verdad? Hemos vivido juntos cientos de años y seguimos unidos aunque tengamos nuestros períodos de separación. Snorlax asintió y se rascó el trasero. 1. Teniendo en cuenta que quería mostrarte los frutos de nuestra relación. Utilizando la investigación sobre espíritus malditos en la que me ayudaste, logré crear esto. Abrió su saco y mostró 9 pequeños cilindros. Dentro de estas herramientas malditas se encuentran lo que yo he llamado las pinturas del útero de la muerte. 3. Su rostro se contrajo y mostró decepción. Sin embargo, todo esto son fracasos. Para llevar a cabo mi verdadero plan, parece que tendré que crear una versión perfeccionada. Snorlax no entendió del todo lo que Kenjaku quería decir y, en cambio, decidió simplemente verlos como sus hermanos. 3. Él no sabía lo que eran los padres, así que lo más parecido a ellos que se podría describir serían sus hermanos. Cuando Kenjaku mostró su desagrado hacia ellos, Snorlax ya estaba demasiado perdido. Estaba confundido sobre por qué había estado tan feliz antes en comparación. Snorlax no podía comprender del todo a los humanos ni sus emociones, por lo que no se dio cuenta de que Kenjaku solo estaba contento de que el experimento hubiera funcionado, no de que existieran como personas. Con eso, Kenjaku se puso de pie y desvió la mirada. Bueno, debo irme. Me han descubierto y necesito cambiar de cuerpo. Volveré por ti, Snorlax. No te preocupes. Mientras él apartaba la mirada, Snorlax se acercó a las pinturas del útero de la muerte y les transmitió su pequeña cantidad de energía maldita e inestable. 6. Se sintió bien por haberlos ayudado. Después de eso, vio a Kenjaku alejarse y lo siguió antes de separarse al ver un claro que parecía un buen lugar para dormir. En retrospectiva, Snorlax realmente no tenía idea de cuánto tiempo llevaba existiendo. La mayor parte del tiempo la pasaba durmiendo y sentado con Kenjaku. En cierto modo, Kenjaku era su amigo y entrenador. 4. Él había ayudado a Snorlax y había permanecido a su lado todo este tiempo. Siempre regresaba, convirtiéndose en una presencia reconfortante, tanto que Snorlax había sido verdaderamente devorado por su necesidad de dormir, lo que le permitía dormir durante décadas seguidas. Por supuesto, Snorlax no se dio cuenta. Estaba impulsado por energía maldita y cometer actos moralmente reprobables era algo natural para él. Simplemente nació así. Aunque estuviera influenciado por Kenjaku, Snorlax era, en última instancia, un espíritu maldito con capacidad para aprender y comprender.
Snorlax quería aprender y comprender más, razón por la cual estaba tan fascinado con el humano Kenjaku desde el principio. Sin embargo, lo que Snorlax no comprendía era que esta curiosidad simplemente permanecía latente, enterrada bajo capas que se habían acumulado sin que él lo supiera en su propio ciclo glotón de comer y dormir. Snorlax dormía profundamente, sin pensar en nada en particular. Al fin y al cabo, así era como había sobrevivido hasta ahora. 3 opiniones de los creadores. Dylan Snorlax ahora corrige automáticamente si escribo mal o no pongo mayúscula. Misión cumplida. Comentario 11 comentarios. Votar queda 1 Chapter 8. Especial Grade Cursed Spirit. Snorlax 5 Al despertar, Snorlax volvió a encontrarse con muchos espíritus malditos. A estas alturas, ya era algo habitual. Lo que no esperaba era que unos hechiceros de Jujutsu lo encontraran. Estaba sentado en el claro cuando aparecieron 2 hechiceros. Tenían niveles relativamente bajos de energía maldita. Por este motivo, a Snorlax no le apetecía comérselos y simplemente observaba. Aquí está, este es el espíritu maldito, ¿verdad? Preguntó un hombre bajito de pelo negro. Su acompañante, una mujer alta con el pelo largo y castaño, le dio una palmada en la nuca. No hagas preguntas estúpidas. Allí ella volvió a mirar a Snorlax. Ahora vamos a exorcizar a este gordo. 5 Snorlax se quedó un poco desconcertado, pensó que había oído ejercicio, pero tuvo suerte. 11 La mujer corrió hacia adelante, saltó y golpeó a Snorlax en el vientre. No fue la mejor idea. El vientre de Snorlax se onduló y repelió a la mujer, lanzándola por los aires. Uno como muy alto. Gritó mientras caía y aterrizó con un fuerte crujido. Murió al instante. 28 Mientras tanto, Snorlax se rascaba la cabeza confundido. El otro hombre estaba furioso. Atadura de sombra 1 Las sombras que se extendían bajo él se dispararon y enredaron a Snorlax, haciéndolo sentir incómodo. Esto molestó mucho a Snorlax, así que simplemente se liberó de la atadura. El hechicero se quedó paralizado por la impresión, se dio la vuelta y echó a correr. Ni siquiera recogió a su amigo, simplemente salió corriendo. Entonces Snorlax la recogió y se la comió. No estaba muy rico, de hecho estaba bastante amargada. Un par de días después, cuando Snorlax estaba rodando por ahí, llegó otro hechicero. Este tenía un nivel de energía maldita mucho mayor que los demás. Snorlax sintió su presencia, pero ni siquiera logró mirarlos antes de oír esto está fuera de mi alcance y sentir cómo desaparecía su firma de energía maldita. 10 Jujutsu alto punto de vista. ¿Qué demonios es esto? Ha aparecido una maldición. Con este informe podemos afirmar sin duda que es de grado superior a 1. Potencialmente de grado especial. 1 grado especial y potencialmente. Pero parece pasivo, todavía no ha atacado a nadie. Pero alguien murió, ¿no? Bueno, sí, pero fue solo porque lo atacaron y, por casualidad, rebotó. ¿Yuki Tsukumo está disponible? No, señor, ella está en el extranjero. 2 Es evidente que el jefe se enfadó, ya que el reposabrazos de su silla se partió en 2. Entonces envía a esos estudiantes de primer año a Tokio. Si realmente es pasivo, tal vez pueda usarlo. De acuerdo, señor. Punto de vista de su gurú Geto. Oye, Satoru, no te pongas tan molesto. 2 Bleuk. Estos superiores me están sacando de quicio. Nos mandan a misiones aleatorias cuando tengo cosas que hacer. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? ¿Y estás leyendo Shonen Jump? Tranquilo, Satoru, seguramente se trata de un espíritu maldito de grado especial. Será una gran adición a mi técnica maldita. TSK. Claro, también tiene que estar en medio de la nada. Satoru se detuvo de repente. Está allí. Sus gafas se deslizaron mientras miraba hacia un claro abierto. Se metió las manos en los bolsillos. Bueno, acabemos con esto de una vez. Quiero comprar algunos dulces mientras aún tenemos tiempo. Geto lo siguió y, al ver a la bestia, se detuvo. Satoru no lo hizo. Él soltó una carcajada. ¿Este es un grado especial? Podría ser derrotado con una dieta. Ja 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 ja. 2 Cuando el espíritu maldijo a su alrededor y lo miró, la atmósfera se ensombreció y Geto se puso al frente. Invocó al dragón arcoíris y se preparó para luchar. Pero Satoru tenía otros planes. Oye, Geto. ¿Crees que si no tuviera esa presencia de energía maldita sería algo lindo? Snorlax ladeó la cabeza y se puso de pie. El Satoru tenía muy buena pinta. Geto observó y se dio cuenta de que el espíritu no estaba atacando. Hola. Snorlax se volvió hacia Geto. Snorlax. Satoru soltó una risita.
Oye Geto, ¿no es un Pokémon? 11 Geto hizo una pausa. En realidad y sí lo es. Así que atrápenlo ya. Cállate, Satoru. Geto volvió a mirar a Snorlax. Bueno, entonces, ¿quieres unirte a mí, Snorlax? Punto de vista de Snorlax. Snorlax estaba rodando cuando aparecieron los dos hechiceros. El de pelo blanco, Satoru, era raro. Sus ojos se veían muy apetitosos. El otro, Geto, le resultaba extrañamente familiar. Hacía que Snorlax se sintiera en paz. Así que, cuando oyó a Geto invitarle a unirse a él, lo primero que pensó fue en aceptar. Pero Snorlax no es tonto, sabía que algo no cuadraba en todo aquello. Lo que no era un pensador profundo, así que inmediatamente descartó esa idea y se acercó a Geto antes de tumbarse boca abajo frente a él. Creo que dijo que sí, dijo Satoru con tono pausado. Mientras tanto, Geto reflexionaba sobre la extrañeza de aquel espíritu maldito. Entonces decidió utilizar su técnica. Manipulación de espíritus malditos. La luz que rodeaba a Snorlax giraba en espiral y se transformó en una bola roja y blanca. Geto se dio cuenta de que definitivamente había algo diferente en esto y, aún así, se comió la pelota. Uno no sabía a trapo, de hecho tenía un sabor dulce. Uno guau. Eso fue fácil. Satoru le dio una palmada en la espalda a Geto. Vamos, sáquenlo. Sáquenlo. Geto obedeció y Snorlax se materializó frente a él. Snorlax inmediatamente cerró su boca alrededor de la cabeza de Satoru. ¡Guau! No comas Satoru. Los ojos de Snorlax se posaron en Geto y luego volvieron a Satoru, que se agitaba en el interior. Uno abrió la boca y soltó a Satoru. ¡Ga! Geto, ¿qué demonios te pasa, hombre? No es culpa mía, probablemente tenga algo que ver con tus ojos. Satoru miró a Snorlax. HMPH. Ahora vas a pagar. Espera, Satoru. 5 minutos después, Satoru terminó sentado sobre los hombros de Snorlax mientras se alejaban con su peculiar andar. 4 después de cierto punto, Geto se detuvo. Satoru, te pusiste un velo, ¿verdad? ¿Y qué tal si en lugar de centrarnos en lo negativo? Geto solo suspiró. Al menos estábamos en una zona apartada y no hicimos ruido. Pero no lo olvidemos jamás. Satoru levantó el puño en el aire. Sí. Vamos, Snorlax, enciende los propulsores. 5 Snorlax no cooperó. 2 Aui parece que Snorlax va a estar bastante ocupado a partir de ahora. Opiniones de los creadores Dylan él ha sido domesticado. Comentario 11 comentarios. Votar queda 1 Chapter 9. Tokio. Nota de la autora. No he hecho esto para este fic. Barra. De todos modos, estaba pensando en añadir la etiqueta tut porque todos sabemos que Snorlax es un matón, ¿verdad? 9. Mientras Snorlax no fue invocado, se encontraba en un vacío negro, completamente solo. En ocasiones podía percibir las emociones de Geto si éstas se intensificaban mucho, pero eso casi nunca ocurría. Y así durmió. 3. Punto de vista de Satoru. De camino de regreso a Tokio, Satoru reflexionó sobre la idea de que un Pokémon pudiera ser un espíritu maldito. Oye Geto, ¿crees que el creador de Pokémon es en realidad un hechicero que ya ha visto a Snorlax antes? Geto se tocó la barbilla. Es más probable que un antepasado lo viera, aunque, considerando su tamaño y complexión, no debería ser demasiado difícil encontrar pruebas de su existencia en los registros. Verdadero. El coche se detuvo y Satoru salió estirándose. Geto, me siento un poco cansado. ¿Puedes pedirle a Snorlax que me lleve? Estoy seguro de que Snorlax está más cansado que tú. Satoru jadeó y se aferró a Geto. Con ojos de cachorro, miró a Geto. Geto cerró los ojos y suspiró. Yupi. Snorlax apareció y volvió a morder a Satoru con fuerza. 4 Ajá. Ya no puedes comerme, ¿lo sientes? Satoru había activado el infinito. Para Geto, que estaba afuera, la voz de Satoru era amortiguada, pero aún así pudo percibir que se estaba regodeando. Snorlax, suéltame. Snorlax miró a Geto de reojo y lanzó a Satoru por los aires con su mandíbula. ¡Wee! Satori cayó por los aires antes de aterrizar sobre el hombro de Snorlax. Adelante. Hacia Shoko. Snorlax alzó la vista hacia la larga escalera y refunfuñó. Tos. Echa un vistazo a Shoko, un espíritu maldito de grado especial. Satoru estaba fuera de Snorlax y le negaba las manos mientras hablaba con Shoko. Snorlax notó que Shoko podía usar la técnica de maldición invertida y se quedó quieto mirándola. Geto se dio cuenta de esto y le dio un codazo a Snorlax. Salúdala, es buena persona.
Snorlax miró a Geto, luego volvió a mirar a Shoko y se llevó una mano al corazón. Snorlax. 3 no podía hacer una reverencia, estaba demasiado gordo. Así que simplemente asintió con la cabeza. 3 PFF. Shoko apartó la mirada. Snorlax se sintió menospreciado. 1 Mientras tanto, Satoru saltó sobre Snorlax y se aferró a su vientre. Suave y como un radiador, esto es una verdadera delicia. 6. Satoru se negó a soltarlos, incluso cuando fueron a informar a Yaga. Yaga acabó golpeando a Satoru en la cabeza. No parece un espíritu maldito, sino más bien una versión más grande de mis cadáveres malditos. Satoru seguía desplomado en el suelo cuando Geto despidió a Snorlax. Snorlax fue invocado de nuevo en el exterior. Geto quería ponerlo a prueba. Snorlax. Te elijo a ti. Satoru adoptó una pose y Geto simplemente observó. Snorlax también lo hizo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que intentó imitar la misma pose. 1 y pongamos a prueba la durabilidad. Satoru preparó un puñetazo y golpeó a Snorlax justo en el vientre. Lo único que hizo fue generar una onda expansiva y Satoru retrocedió 10 metros. Geto acarició su inexistente barba. Tal vez tenga la misma complexión que en los juegos de Pokémon, probablemente deberíamos, máxima potencia de salida. Detener. Geto le lanzó una maldición de pez mojado a Satoru, dándole justo en la cara. Ga. Satoru se desplomó. Mientras tanto, Snorlax se acercó y se comió la maldición del pez. ¿Qué? La mente de Geto estaba hecha un lío, ya que acababa de perder una maldición. Satoru se levantó de un salto. Mi salvador. Hundió el rostro en el cálido vientre de Snorlax. Snorlax. Mientras tanto, Shoko dobló la esquina, vio esto e inmediatamente se marchó. Geto señaló a Satoru. Snorlax. Usa la libra. 13 auge. Snorlax saltó hacia adelante, golpeando a Satoru con su vientre. Satoru se estrelló contra una pared y gimió. La traición y Geto sacó su teléfono y murmuró. Snorlax, se mueve, ajá. Snorlax usa placaje. Satoru se estaba poniendo de pie de nuevo. No. Tos. Era de noche cuando Snorlax se encontraba en el lugar de las sombras, almacenado en la técnica maldita de Geto. Hasta que de repente fue llamado y sintió algo extraño. Estaba dentro de un dominio. ¿Soy guapa? Snorlax sintió que este dominio era ligeramente diferente del que había visitado anteriormente. Unas cuchillas afiladas aparecieron alrededor de Snorlax mientras contemplaba su propia energía maldita. Snorlax desplegó su propia energía maldita, formando una defensa mientras observaba la maldición humanoide. El círculo circundante de energía maldita chisporroteó incontrolablemente hasta que él infundió su propio tipo inestable y lo obligó a regresar a sí mismo. El pecho de Snorlax brilló y cambió. Creció hasta alcanzar un tamaño 4 veces mayor que antes, mientras le brotaban hierbas y árboles en el vientre. El otro dominio desapareció, revelando a Geto. Hola, solo quería ver tu reacción ante un dominio, observó la enorme figura que tenía delante. De repente, Snorlax volvió a su tamaño normal al disminuir su energía inestable y 3 vallas diferentes cayeron al suelo. Vaya. Geto se quedó atónito. Snorlax simplemente se sintió cansado, se sentó y se quedó dormido. Geto simplemente miró las vallas. Punto de vista de Satoru. Geto había llegado a Satoru con 3 vallas misteriosas. Los 6 ojos de Satoru obraron maravillas mientras él los miraba. Bueno, sin duda son algo, lamentablemente no son frutas del diablo, pero bueno. Ve al grano, Satoru. Satoru se puso de pie. Esos 2 parecen curar, como la técnica maldita invertida, pero a la vez no. Hay energía negativa mezclada. El tercero probablemente te dará un impulso temporal para reforzar tu energía maldita, básicamente una mejora defensiva. Mientras Geto reflexionaba, Gojo se aburrió. Mientras hacía girar uno entre sus manos, le preguntó a Geto de dónde habían venido. Snorlax. ¿Técnica maldita? No lo creo, parecía una aplicación de energía maldita. También logró anular por un segundo el golpe certero de un dominio. Burdo, sí, pero definitivamente funcionó. ¿Ah? ¿Dónde está ahora? Durmiendo. ¿No deberíamos ponerlo a dieta? 5 Las maldiciones no funcionan así, Satoru. Lo sé, pero suena gracioso, ¿verdad? Lamentablemente, Geto no pudo refutar esa afirmación. Como sea, Satoru, nuestro primer año está por terminar, así que será mejor que te prepares para los cursos inferiores. Satoru acaba de golpearse la cabeza. PFF.
No pasa nada, al fin y al cabo. Somos los más fuertes. Geto cerró la puerta tras de sí. Snorlax durmió, se lo merece. Opiniones de los creadores. Dylan poner a Snorlax en un dominio tiene que ser maltrato animal, ¿no? Comentario 13 comentarios. Votar queda 1 Chapter 10. Bintim Bow 2. Por alguna razón, Yaga permitía que se invocara a Snorlax durante las lecciones. Geto y Satoru argumentaron que él puede comprender el lenguaje humano y, por lo tanto, se le debería permitir aprender. Esto provocó que Snorlax se sentara al fondo del aula, aunque dormía mucho. Pero una vez, mientras no dormía, escuchó algo llamado juramento vinculante. Muchos consideran que Snorlax no es inteligente, pero eso se debe únicamente a que su sistema nervioso está programado para comer y dormir. La evidencia histórica apunta a la idea de un Snorlax sin este cableado. Aparentemente eran tan poderosos que tuvieron que ser debilitados, lo que llevó a que se modificara todo su cuerpo para que lo único que hicieran fuera comer y dormir. Las fuentes son completamente fiables, así que, en cuanto Snorlax se enteró de una forma que potencialmente podría mejorar aún más su sueño, metafóricamente, aprovechó la oportunidad. 5. Al final, Snorlax hizo un juramento vinculante. A cambio de que su cerebro tuviera un rendimiento del 200% mientras Snorlax dormía, perdería un 25% de su rendimiento cerebral mientras estaba despierto. 7. En otras palabras, Snorlax era un genio y podía comprender la existencia de la divinidad mientras dormía, pero no podía calcular 10x0 estando despierto. Verdaderamente un voto vinculante exquisito que ni siquiera el comerciante de votos vinculantes. 17. Lo siento, es una promesa tan vinculante que ni siquiera el rey de las maldiciones podría haberla concebido. Luego vino otra lección en la que Snorlax pudo deducir que había oído hablar de técnicas de barrera. Por supuesto, como conocía a Kenjaku, ya comprendía el concepto de barreras. De hecho, cuando quedó atrapado en una expansión de dominio, usó accidentalmente ese conocimiento para eliminar el efecto de impacto certero por un segundo. 2. Esta segunda posibilidad surgió únicamente porque Snorlax se quedó atrapado tras darse cuenta de que si moría ya no podría comer. 11. Snorlax había decidido que necesitaba una forma de contrarrestar la expansión de su dominio, pero podía pensar en eso más tarde. Ahora mismo lo que necesitaba era una siesta. Y con eso, los alumnos de primer año se fueron de vacaciones al finalizar su primer año. Cada vez que Geto invocaba a Snorlax durante las vacaciones, este estaba dormido. Esto llevó a que Geto lo usara como cama, ya que era mucho más cómodo. Además, Geto no se movía mientras dormía y no se caía. La mayoría de los hechiceros no podían moverse mientras dormían debido a su estricto entrenamiento y rutinas. Excepto Satoru Gojo, por supuesto. 6. Mientras Snorlax dormía, su cerebro trabajaba a marchas forzadas, creando un paisaje onírico donde podía pensar. 2. Al igual que con los falsos recuerdos de todo, podía calcular cosas aunque no estuvieran sucediendo realmente. Debido a su voto vinculante, Snorlax logró accidentalmente encontrar una manera de experimentar con energía maldita independientemente del pensamiento consciente. Desafortunadamente, debido a esto, su cuerpo no estaba aprendiendo la expansión de dominios, sino que accidentalmente tomó el camino equivocado y comenzó a desarrollar la amplificación de dominios o al menos una técnica similar. Lo que aprendió fue a rodearse de una barrera e infundirle su técnica. Snorlax se despertó y se dio cuenta de que tenía esta nueva técnica, pero enseguida la ignoró porque no necesitaba usarla. Era abril y Geto lo convocó. Snorlax. Despierta. Gritó Satoru mientras Geto y Shoko simplemente lo miraban. 3. Cállate. Ladró Yaga. Los tres se sentaron inmediatamente y lo miraron. Bienvenido de nuevo, Snorlax. Yaga hizo una reverencia. Satoru se enderezó y parecía como si hubiera sido atacado personalmente antes de que Geto le diera un codazo. No valió la pena. Satoru continuó de todos modos y un minuto después terminó con un chichón humeante en la cabeza. Snorlax estaba durmiendo como de costumbre cuando fue invocado. Tras ser invocado en el aire, aterrizó sobre una criatura con forma de gusano y una boca enorme. Había estado intentando atacar a un hechicero que Snorlax nunca había visto antes. Llevaba un atuendo de sacerdotisa y el grupo de Tokio, excepto Shoko, la estaba irritando mucho. Snorlax le dio una palmadita en la cabeza. Oye. Ladró antes de darse la vuelta para ver a Snorlax. Snorlax. Murmuró con desgana, ¿era realmente para esto único que lo habían convocado? Parecía que ella se sentía mal, así que a Snorlax no le importó mucho. Satoru gritó desde lo alto del cráter en el que estaba atrapado Snorlax.
No le grites a Snorlax. Es fuerte. Entonces Satoru miró a Utaime con una mirada poco halagadora. No me gusta lo que estás insinuando. Snorlax miró hacia el cielo despejado. Espera, ¿cielo despejado? ¿Dónde está el velo? Sí, así es. Incluso Snorlax se dio cuenta de un vistazo de que los tres estudiantes de Tokio no habían puesto un velo. 4Geto estaba en medio de absorber la maldición sobre la que estaba sentado Snorlax cuando Mei Mei sacó el tema. Snorlax fue invocado de nuevo un par de horas después. En la habitación estaban Yaga, Satoru y Geto. Vale, Snorlax, me alegra verte despierto. Asegúrate de mantener a raya a estos dos durante esta misión. Snorlax estaba indefenso, porque una maldición, un ser creado para comer humanos, tenía que cuidar de dos de ellos. La siguiente vez que invocaron a Snorlax, estaba junto a una piscina y Satoru acababa de colgar el teléfono. Se dio cuenta de que Satoru iba a decir algo sin pensarlo bien y le puso una mano en el hombro. Un objeto observaba en silencio. Satoru hundió su rostro en el vientre de Snorlax. Tienes toda la razón, Snorlax, tienes toda la razón. Snorlax asintió como si supiera lo que estaba pasando y miró a Geto, quien asintió con aprobación. Doblaron la esquina de un pequeño edificio donde les esperaba una criada. Les presentamos a Snorlax, nuestra mascota. Snorlax no tenía ni idea de qué era esa mascota, así que asintió con la cabeza en señal de comprensión y luego miró a Geto, quien asintió con aprobación. Suguru. Satoru se rascó el cuello. ¿Cómo están los espíritus de vigilancia? Bien, dijo Geto, llevándose una mano a la cabeza. Ojalá pudiera ver su visión como Mei. Pero si algo sucede, ¿me dejarán? Desvió la mirada y le dio una palmada en el pecho a Satoru. Satoru. Tenemos que llegar hasta Rico ahora mismo. Snorlax desapareció en el almacén de Geto e inmediatamente aprovechó la oportunidad para echarse una siesta. Ahora sí que empezaba de verdad. La conquista del universo Jujutsu Kaisen por parte de Snorlax solo podía terminar de una manera. Con Snorlax sentado sobre la tumba enterrada de su cuna, el ex rey de las maldiciones. 20 opiniones de los creadores. Dylan Snorlax derrota en solitario al universo de JJK. Comentario 12 comentarios. Votar queda uno.